Ismael, su nombre suena como un eco de antiguas promesas divinas y destinos ya escritos. Un hombre que desde que nació vivió rodeado de tensión y conflicto y cuyo legado se extiende por muchísimas naciones. ¿Quién fue este hijo de Abraham? ¿Qué significa su historia para nosotros hoy? Hoy te traemos los 5 datos más sorprendentes de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con Agar. Prepárate para descubrir una historia llena de enseñanzas profundas y sorprendentes. Empecemos con el primer dato sorprendente sobre Ismael, su origen. La historia de su nacimiento no es solo un evento aislado, sino un reflejo de las complejidades humanas y las decisiones que tomamos bajo presión. Imagínense la escena, porque les aseguro que no fue un baby shower cualquiera. No hubo globos ni pastel, sino una atmósfera cargada de incertidumbre y expectativas. Ismael nació en un ambiente tenso, complicado. Su llegada al mundo no fue celebrada con alegría universal, sino con miradas de preocupación y susurros de duda. Resulta que Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. En una sociedad donde la descendencia era crucial, esto era más que un simple problema personal. Era una crisis familiar. Y claro, en esa época era un problemón. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre sus hombros, creando un ambiente de constante tensión. Entonces, ¿qué hizo? Ofreció a su sirvienta egipcia, Agar, para que le diera a Abraham el hijo que tanto deseaba. Y ¡pum!, nace Ismael. Pero este acto, lejos de resolver el problema, añadió una nueva capa de complejidad a la situación. Pero ojo, que la cosa no se calmó. La llegada de Ismael no trajo paz, sino más conflictos. Sara y Agar, 2 mujeres en una situación imposible, se encontraron en una lucha constante por el afecto y la atención de Abraham. Al contrario, el nacimiento de Ismael desató celos y rivalidades. Sara, que había instigado el plan, ahora se encontraba consumida por los celos y la inseguridad. A veces, uno quiere arreglar las cosas rápido y termina haciéndolas más complicadas, ¿no? Las decisiones apresuradas, tomadas en momentos de desesperación, pueden tener consecuencias inesperadas y duraderas. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones sin esperar un poquito, sin pensar en las consecuencias? La historia de Ismael nos enseña que la paciencia y la reflexión son cruciales en la toma de decisiones. Ismael nos recuerda que las decisiones apresuradas pueden generar tensiones que duran años, a veces hasta generaciones. Su vida es un testimonio de cómo las acciones de una generación pueden afectar a las siguientes, creando un legado de conflictos y desafíos que perduran en el tiempo. Y hablando de decisiones apresuradas, llegamos al segundo dato impactante: el destierro de Agar e Ismael. Esta es una historia que ha resonado a lo largo de los siglos, una historia de dolor, de fe y de esperanza en medio de la adversidad. Resulta que después de que Sara, milagrosamente, dio a luz a Isaac, la cosa se puso muy fea en la familia. La llegada de Isaac, el hijo prometido, trajo consigo no solo alegría, sino también celos y tensiones. Sara, que había esperado tanto tiempo para tener un hijo, ahora veía a Ismael, el hijo de Agar, como una amenaza para el futuro de su propio hijo. Sara, con la influencia que tenía, le pidió a Abraham que echara a Agar e Ismael. Imaginen la presión sobre Abraham, dividido entre su amor por su esposa y su responsabilidad hacia su hijo Ismael. Finalmente, Abraham cedió a las demandas de Sara, y Agar e Ismael fueron desterrados. Imagínense la escena: una madre sola, con su hijo, vagando por el desierto, sin comida, sin agua, sin saber a dónde ir. El desierto, con su implacable sol y su vasto vacío, se convirtió en su hogar temporal. Cada paso que daban era un recordatorio de su destierro y de la incertidumbre que enfrentaban. Pero ahí, en ese momento de desesperación total, Dios no los abandonó. En medio de su angustia, cuando todo parecía perdido, ocurrió un milagro. Dios escuchó el llanto de Ismael y envió un ángel para consolar a Agar y mostrarles un pozo de agua cercano. La Biblia cuenta cómo Dios escuchó el llanto de Ismael y le prometió que él también sería padre de una gran nación. Este acto de intervención divina no solo salvó sus vidas, sino que también les dio un propósito y una promesa para el futuro. ¡Wow! Este acto nos recuerda que incluso cuando nos sentimos más solos, cuando nos rechazan o nos dan la espalda, Dios está ahí.
La historia de Agar e Ismael es un poderoso recordatorio de la presencia constante de Dios en nuestras vidas, especialmente en los momentos más oscuros. Siempre hay esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel. No importa cuán difícil sea la situación, siempre hay una posibilidad de redención y un camino hacia la luz. La historia de Agar e Ismael nos enseña que la fe y la esperanza pueden guiarnos a través de los tiempos más difíciles y que nunca estamos realmente solos. Capítulo 3. Ismael, el hijo de la promesa. Y es que Ismael no fue un simple personaje secundario en la historia de Abraham, para nada. Dios mismo le hizo una promesa. Sería padre de 12 príncipes y formaría una gran nación. Una promesa extraordinaria. Este tercer dato impactante nos hace pensar en cómo los planes de Dios son únicos para cada uno. Ismael no heredó las mismas promesas que Isaac, pero eso no significa que se quedó con las manos vacías. En la vida, no todos tenemos el mismo camino, no todos vamos a ser millonarios o famosos, pero todos tenemos un propósito, una misión que cumplir. Y eso es lo que realmente importa. Capítulo 4. El legado de Ismael en el mundo actual. Y hablando de propósito, llegamos al cuarto dato impactante: el legado de Ismael. Ismael es considerado ancestro de varias naciones, especialmente de los pueblos árabes. Y a lo largo de la historia, estas naciones han sido claves en el desarrollo de la humanidad. Desde el comercio y la ciencia hasta la política y la religión, los descendientes de Ismael han dejado una huella enorme en el mundo. Y esto nos hace pensar, ¿no? Nuestras decisiones, nuestras acciones, no solo nos afectan a nosotros mismos, pueden impactar a generaciones futuras. ¿Qué huella estamos dejando en el mundo? Capítulo 5. La importancia de Ismael en la historia espiritual. Y finalmente, llegamos al quinto dato impactante. Ismael es una figura central en la historia espiritual de la humanidad. Tanto en la tradición bíblica como en la islámica, Ismael tiene un lugar importantísimo como ancestro de naciones y como hombre de fe. Su vida nos muestra que, a pesar de ser apartado, fue parte de los planes de Dios. Es un recordatorio de que incluso aquellos que son marginados o excluidos tienen un propósito en los designios divinos. La historia de Ismael nos enseña sobre la resiliencia, el propósito y la fe en medio de la adversidad. Nos enseña que a veces, cuando pensamos que todo está perdido, Dios nos sorprende. La vida de Ismael está llena de desafíos, de momentos difíciles, de pruebas que parecían insuperables. Desde su nacimiento, Ismael enfrentó un camino lleno de obstáculos, pero también de oportunidades para crecer y aprender, pero también de promesas cumplidas. A lo largo de su vida, Ismael vio cómo las promesas de Dios se manifestaban de maneras inesperadas, brindándole esperanza y fortaleza en los momentos más oscuros. Su historia es como un espejo, ¿no creen? Un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestras propias luchas y victorias. Refleja nuestras propias luchas, nuestras esperanzas, nuestros miedos. Nos muestra que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una luz al final del túnel. A veces podemos sentirnos como él, perdidos en el desierto, sin saber a dónde ir. En esos momentos de incertidumbre, es fácil perder la fe y la esperanza. Pero es ahí, en esos momentos de oscuridad, cuando debemos recordar que Dios no se olvida de nosotros. Su presencia está siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos, incluso cuando no podemos verlo. Ismael es un ejemplo de que, aunque la vida dé 1000 vueltas, el destino que Dios tiene para nosotros siempre es más grande de lo que imaginamos. Su historia nos enseña que la fe y la perseverancia son claves para superar cualquier adversidad. ¿Y tú? ¿Qué harás con las promesas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cómo enfrentarás los desafíos que se presenten en tu camino? La historia de Ismael nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a confiar en el plan divino. Si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Ayúdanos a difundir estos mensajes de esperanza y fe. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando las historias ocultas de la Biblia y su impacto en nuestras vidas hoy. Hasta pronto.
Cada historia tiene una lección, y juntos descubriremos cómo aplicarlas en nuestro día a día. No te lo pierdas.